Con la aparición de las primeras tribus y la especialización de las labores que cada miembro de estas sociedades primitivas debía realizar, también aparece la propiedad privada. Es entonces que los líderes de las primeras sociedades descubren que pueden acumular más bienes a costa de su pueblo o convirtiendo en esclavos a los miembros de otras tribus cercanas. De este modo se da origen a la sociedad piramidal, donde los líderes se transforman en gobernantes y se establecen las estructuras que les permiten permanecer en la cima de la sociedad. A lo largo de la historia, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo como sistemas de producción de propiedad privada perpetúan el sistema de organización piramidal. En gran parte de América Latina podemos distinguir tres periodos de este tipo: la época precolombina, la época colonial y la época republicana. Estas etapas se caracterizan por el control de la riqueza y el poder en manos de los gobernantes y su entorno, aunque utilizan distintos métodos para mantenerse separados del resto de personas de la sociedad. En la época precolombina, una parte del territorio boliviano se encontraba bajo el control del imperio del Inca, que encabezaba el estado como hijo del dios Sol. Con la llegada de los españoles, el rey de España queda en la cima de la estructura piramidal. Finalmente, la ola de revoluciones e independencias nacionales dan origen a la época republicana, donde es posible elegir quiénes serán los gobernantes, es decir, quienes quedarán en lo más alto de la estructura de la sociedad. Muchos de ellos se convierten en dictadores en la actualidad. Bajo el poder del Inca, la estructura se divide en realeza, conformada por el Inca y su familia; nobleza, que eran los curacas y generales al servicio del Inca; y por último, el Ayllu. Este grupo tenía los Hatun Runa y al resto de la población encargada de la producción del imperio. En la colonia, el rey crea distintos medios de organización para el control del territorio conquistado. Debido a que él se encontraba en España, crea nuevas divisiones sociales: los españoles, los criollos y los mestizos; por último, los indios y negros. Al mismo tiempo, deja intacta la estructura de dominación que siglos atrás constituyó el Imperio Inca. Con la independencia, simplemente se consigue expulsar las instituciones del rey español, quedando con el control de la república los adinerados y los que consiguieron la supuesta libertad de todos estos territorios como repúblicas emergentes. En Bolivia, este periodo puede dividirse en tres etapas que se caracterizan por los tipos de gobernantes, las personas habilitadas para elegirlos y el reconocimiento de los pueblos originarios. Veamos. Después del mariscal Andrés de Santa Cruz, Bolivia sufre distintos golpes de estado, guerras contra países vecinos como Chile y Perú, y una extensa pérdida del territorio, además de los conflictos internos que desembocan en la Guerra Federal en 1898, el levantamiento del pueblo boliviano y la Revolución de 1952. Este periodo se caracteriza por la falta de un proyecto que permita el desarrollo del país y complete la construcción nacional de Bolivia, también por gobernantes que buscan descaradamente su beneficio personal. La Revolución de 1952 trae consigo grandes cambios y la primera inclusión de los campesinos, que eran mayoría en la planificación estatal, mediante reformas que permitían el voto universal, la educación y la repartición de las tierras. Además, existieron intentos por tomar el poder en favor de los trabajadores y se intentó establecer un Estado democrático popular, que fue traicionado por los partidos políticos que gobernaban y destruido totalmente por las dictaduras de los gobiernos militares. Con el restablecimiento de la supuesta democracia, ingresaron al poder diversas coaliciones de partidos, con Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR y la Guerra del Gas como escenario final. En las siguientes elecciones, Evo Morales Ayma consigue la victoria y se convierte en el primer presidente indígena de Bolivia en 2006. En 2009, el gobierno del movimiento al socialismo promulga la nueva constitución política del Estado y convierte a Bolivia en el primer país que reconoce explícitamente a los pueblos originarios dentro de sus leyes. Además, enfatiza la labor de las organizaciones sociales y pueblos indígenas, aunque por otro lado, da lugar a una nueva división del Estado.
oficialistas y opositores, el pueblo y los imperialistas. Durante su gobierno se tomaron medidas que afectaron al pueblo boliviano, como el gasolinazo, el intento de implantar un nuevo código penal y ahora la supuesta repostulación del presidente Morales, que pese a perder un referéndum en 2016, actualmente se encuentra buscando la forma de ser reelegido. Estas y otras medidas continúan siendo combatidas por la población boliviana. Entonces podemos definir que, sin importar la época, el control y la riqueza del Estado se encuentran en las manos de muy pocas personas. Actualmente recae en el partido político ganador de las elecciones, que controla el órgano ejecutivo a través del presidente, el órgano legislativo a través de la mayoría parlamentaria, además de que en Bolivia se realizan elecciones para elegir a los miembros del órgano judicial, en las que el voto nulo obtuvo un 53% de los votos, resultado similar al que le dio el poder a Evo Morales. Pero, ¿qué cambió en tanto tiempo? Nos enseñaron que todos formamos parte de la misma pirámide de organización estatal, pero la verdad es que esta estructura solo mantiene dentro a los que puedan llegar a tener el control del Estado o al menos recibir una parte de los beneficios que esto conlleva. Dentro de esta organización piramidal, todos sus miembros realizan distintas acciones para llegar más arriba. Hoy lo conocemos como prebendalismo político y lo vivimos todos los días. A lo largo del tiempo, el grupo social que se encuentra fuera de esta estructura es utilizado para llevar a cabo los grandes cambios que ocurren dentro de la pirámide del poder, debido a que este grupo es bastante moldeable. Lo que cambia en cada época es la muralla que divide a la pirámide del poder del resto de la población. En el imperio inca eran las castas, en la colonia fueron las razas, y hoy en día son las clases sociales, que principalmente las definen el poderío económico. También cambiaron las formas en las que el pueblo intenta destruir esta división y al mismo tiempo la estructura que los domina. Esta muralla fue sobrepasada en Bolivia por la Asamblea Popular de 1971. Aunque en los hechos fue deficiente y traicionada desde su formación, significó la mayor organización y obtención del control estatal a manos del pueblo en Latinoamérica, que fue destruida por la dictadura militar y nunca retomada. El 2019 se realizarán nuevas elecciones, y pese al debate que puede existir entre los distintos candidatos, debemos tener claras dos situaciones relacionadas a la elección y a la decisión en materia política. Presta muchísima atención porque es muy importante. Somos capaces de elegir a los gobernantes, pero recuerda que al final son ellos los que toman las decisiones y no existen los medios suficientes como para que se reúnan todas las necesidades del pueblo y se conviertan en políticas de Estado, por lo que constantemente vemos movilizaciones. Por otra parte, el sistema electoral boliviano se encarga de mantener la misma estructura política piramidal de la que somos víctimas desde la época republicana. Queda en manos de los jóvenes el descubrimiento de nuevos sistemas que permitan la elección y la decisión de forma activa y directa. Para establecer la verdadera democracia en el país debemos empezar nosotros. Lo mejor de todo es que tenemos delante el camino a seguir hacia una solución adecuada. ¿Te parece conocida esta estructura? Si quieres saber más acerca de cualquiera de estos temas, no dudes en comentar y compartir el video para despertar el interés de muchas más personas. Nos encontraremos pronto. Llevamos verdad en la voz. No me sigas, acompáñanos. No como en sí, sino como persona. Abre los ojos, reflexiona. Únetenos.